Buenas noches. Es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, el alimento espiritual de nuestra alma. ¿A cuánto les gustan los relatos bíblicos? ¿Qué les parece si nos damos un paseo por el Antiguo Testamento y recordamos una historia muy famosa? Y dentro de eso recordamos también unas cualidades que el pueblo de Dios debió tener y actualmente debe tener para poder salir airosos del tiempo difícil que se avecina. ¿Qué les parece? Pues bien, antes de adentrarnos en la palabra de Dios, sería bueno que oremos para que el Señor divino tome el control absoluto y que nuestras mentes y nuestro corazón pueda ser conectado con el cielo y podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Amén. Amén. Vamos a orar. Oramos. Bondadoso, eterno, glorioso Padre que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso privilegio. Gracias porque usted nos permite estar aquí en su casa de adoración para que un grupo de sus hijos venga a alabarle y glorificarle. Permita, Señor, que nuestra mente y nuestros corazones estén conectados con el cielo y que usted pueda hablar de una manera muy especial a cada uno de nosotros en esta noche. Que usted apresure los pasos de los que han de venir y los que no, de igual manera que usted pueda hablarle de una manera muy especial. Que podamos todos oír su voz. Favores que pedimos por los Espíritus Santos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yael, me gustaría saber si alguno recuerda lo que fue nuestra lectura bíblica. A ver. Josué 21:45. Dice allí, para los que no le escucharon: no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué no faltó? ¿Qué no faltó? Ni una sola palabra. Y al final dice lo que dijo Teresa. ¿Qué dijo? Todo se cumplió. ¿Sabe usted que la Biblia está llena de promesas? Estuvo llena de promesas para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero sabía, querido, que todas esas promesas siguen vigentes para el pueblo de Dios hoy en día. Solo tenemos que hacernos del brazo poderoso de la fe, Cristo Jesús, y todas esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Pero no sé si recuerdan que para que pudiera suceder eso en el pueblo de Israel pasó por un proceso muy grande, un proceso de purificación, un proceso de conexión con Dios. Y si usted lee primero cuando el pueblo anduvo con Moisés, saben todo lo que pasó en ese proceso, camino a la tierra prometida, ¿verdad? El Señor tuvo que purificar su pueblo, haciéndolo pasar por diferentes procesos y diferentes situaciones que muchas veces nosotros entendemos que son dificultades. Y decimos: Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y no sabemos que casi siempre, o no casi siempre, siempre, el Señor lo que necesita es sacar de nosotros lo mejor, el oro. Y quiero que se fijen bien, eso fue lo que fue nuestra lectura bíblica que leímos en Josué capítulo 21, versículo 45. Pasa la otra ya, por favor. En la historia del éxodo hebreo acá encontramos los pasos de una verdadera aventura de fe. Cuando usted analiza cómo esas personas pasaron por el desierto y todo lo que vivieron, usted se dará cuenta que obligatoriamente en cada uno de los corazones de las personas que pertenecían al pueblo de Dios tenían que ejercer una fe genuina. Dentro de ese camino, muchos que quizás no tenían la fe adecuada para el momento, dentro del proceso tuvieron que adaptarse. Muchos fueron desechados, otros muertos,
pero en su gran mayoría aumentaron su fe y crecieron espiritualmente. Dice allí, quiero que noten bien las cualidades y las palabras que vamos a ver ahora aquí en este pequeño estudio, que son cualidades, actitudes, métodos que nosotros hoy en día también vamos a tener que aplicar para que las bendiciones que Dios prometió desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis puedan ser cumplidas en nuestras vidas. Y quiero iniciar en ese relato bíblico con lo primero que inicia es con un orden divino para que el pueblo de Dios pudiera recibir las bendiciones de Dios. Primero tuvo que recibir la orden de Dios. Luego vemos que después de la orden tuvo que haber un objetivo claro, un objetivo. Sabemos que si cuando vamos a lograr algo, trazamos metas, tenemos un sueño, tenemos que tener objetivos claros de lo que queremos lograr. Y en ese momento el pueblo de Dios tenía un objetivo claro y era el que iba a cumplir. Sigue diciendo, después del objetivo claro, hay que tener una actitud necesaria para pasar los procesos. Obligatoriamente tenemos que tener una actitud positiva, una actitud que agrade al Señor. Y sigue diciendo, un método obligatorio. Nadie logra un sueño, logra una meta sin tener un método para aplicarlo, para poder llegar. Así de igual manera el pueblo de Dios utilizó un método para poder llegar. Cimentado en una promesa. Todo nuestra fe, nuestro anhelo, nuestros deseos de llegar al cielo, todas las fuerzas las recibimos porque el Señor nos dio una promesa. Sigue diciendo, y finalmente el cumplimiento de dicha promesa en las vidas del pueblo de Israel. Note usted las palabras que están en rojo, vaya memorizándolas porque vamos a analizar cada una de estas palabras, lo que significaba y lo que sucedió en las vidas de las personas del pueblo de Israel para que pudieran alcanzar la meta que el Señor había prometido a ellos. Recuerde bien, un orden divino, un objetivo claro, una actitud necesaria, un método obligatorio, cimentado en una promesa y finalmente un cumplimiento de dicha promesa. Y quiero iniciar esta parte haciéndole una pregunta. ¿Cuál fue el orden dado por Dios al pueblo? Primero el orden, o sea el mandato, lo primero que Dios le ordena al pueblo de Israel. Me gustaría que vayamos todos a Josué capítulo 1 versículo 2. Josué capítulo 1 versículo 2. Allí nos vamos a dar cuenta cuál fue la orden dada por Dios. Dice allí, si me siguen con sus Biblias, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuál usted cree que fue el mandato de Dios o la orden? Que salieran. Más adelante, ya él pasa a la siguiente favor. Dentro de la misma orden está la promesa. ¿Sabían? Si usted lee el versículo, dentro de que el Señor le dice que se vayan, dice, levántate y pasa el Jordán, tú y este pueblo hacia la tierra que yo les doy. El Señor los envía y dentro del mandato también está la promesa. Dice, una promesa que fue hecha a Abraham y debía cumplirse en sus descendientes. ¿Sabían usted? Sabían, digo, usted que sabe,
que esas promesas fueron dadas primero allá en el comienzo desde el Génesis. Por eso les dije anteriormente que esas promesas que se dieron al comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siguen vigentes para nosotros hoy en día. Pero vamos a ver más adelante qué necesitamos nosotros para que nuestras vidas pueda ser eso un hecho real y puedan cumplirse en nuestras vidas esas promesas que el Señor dio. Sobre la promesa, cita el comentario bíblico: la tierra sería de ellos solo cuando con fe y obediencia avanzaran para poseerla. ¿Ustedes escucharon bien? Fe y obediencia. La tierra iba a ser de ellos solamente cuando ellos ejercieran fe y obediencia. Por eso duraron ese tiempo, porque durante todo ese tiempo el Señor tuvo que ir moldeando su carácter, acrecentando su fe, y para que pudieran creer, porque era un pueblo tan duro. La Biblia relata que era un pueblo de dura servicio, porque veían los milagros poderosos, veían la mano de Dios poderosa obrar, y aún así se desviaban. Sigue diciendo: no son nuestros, sino que cuando no. Así ocurre con todas las promesas de Dios. No son nuestras, sino que cuando nos esforzamos por obtenerlas, sus dones son mayores cuanto mayor sea nuestra capacidad de recibirla. Nuestra actitud de recepción aumenta con cada don, y los recursos divinos son limitados o no son limitados. El único límite que tienes, ilimitados, exactamente. El único límite que tiene su capacidad de dar es la muestra de recibir. ¿Usted escuchó bien? La muestra de recibir. El único límite que tiene su capacidad de dar, o sea, Dios, en nosotros es la muestra de recibir. Nosotros, porque nosotros mismos somos los que regularmente estamos disminuyendo el poder de Dios en nuestras vidas, cuando tenemos poca fe, cuando no creemos. ¿Sí, sí? Es lo que pasó con la viuda del aceite, que mientras tuvo vasija, hubo aceite. Así es. Y dice, acabo de decir usted que cuando cumplimos la promesa de Dios, mejor la promesa se agranda. Es decir, muchas veces pedimos una cosa y si la cumplimos fielmente, entonces Dios mejor no la multiplica. Amén. Más adelante vamos a ver esa partecita también. Sí. Ya inicia, vuelve a la primera, por favor. A la primera. ¿Esa es? No, a la siguiente. Sí. El objetivo. ¿Cuál era el objetivo principal que tenía el pueblo de Israel? En Josué capítulo 1 también lo encontramos. Es sencillo. Si usted conoce esa historia, se va a dar cuenta que el objetivo principal del pueblo de Israel era obtener la tierra prometida. Ese era el objetivo. Marchaban y caminaban con la idea y el objetivo de alcanzar esa promesa que el Señor había hecho. Pasa a la siguiente ya. Míralo ahí. Objetivo era conquistar la tierra. Devuélvete. Voy a necesitar el cosita que tiene el pastor para darle para atrás y para adelante. Es más fácil. La actitud. ¿Cuál fue la actitud que debió tener el pueblo? Y aún Josué fue llamado a tenerla. Vayamos todos a Josué capítulo 1, versículos del 6, 7, 9 y 18. Y es interesante ver que en todo este capítulo el Señor le hace el mismo llamado 7 veces a Josué y al pueblo. Exacto, sí. La actitud.
La actitud era: esfuérzate y sé valiente. El comentario bíblico adventista hace mucho énfasis en la parte de ser fuerte y muy valiente, porque nosotros, si leyéramos así por arriba y no entendiéramos el concepto espiritual, no habla de fuerza física específicamente, ni de valentía física. Todo ese relato bíblico hace mucho énfasis, y el comentario bíblico adventista, en una fuerza y una valentía espiritual. Y según vayamos desenlazando esto, nos vamos a dar cuenta. Puse una nota aquí: el ser fuerte y valiente, que se refiere a hacerlo en lo espiritual, en observar todas las instrucciones. Esta era la condición del éxito: entrega total a Dios y cooperación con su voluntad expresa. El pueblo de Dios ¿tenía o no tenía guerreros fuertes? Bueno, si usted analiza, exactamente, Josué también era muy fuerte. Si usted analiza también, y se dará cuenta de que las personas en ese tiempo no eran como somos nosotros ahora. Había más vigor, más fuerza, y quizás había enfermedades, pero no quizás como las que estamos pasando ahora. Y realmente los hombres no eran en el Antiguo Testamento como somos ahora. Había más fuerza, más vigor, y duraban más también. Entonces, específicamente, el pueblo de Dios, para poder recibir el éxito, necesitaba obligatoriamente tener una entrega total a Dios, que es lo que el pueblo de Dios hoy también necesita para poder salir airosos de un tiempo muy difícil que se avecina. Y déjenme decirle, dicho sea de paso, que muchas veces vemos la profecía bíblica, vemos como la venida a veces de Dios como lejana. Y cuando usted lo analiza en lo social, en lo espiritual, en lo familiar, en la educación, como anda el mundo, todo indica claramente que la venida del Señor está aún más cerca que cuando se predicaba antes. Usted le puede preguntar a cualquier persona y las cosas que sucedían antes, las cosas que suceden ahora, comparadas con las cosas que sucedían antes, la sociedad, el mundo está en una degradación tan grande que muchas personas se han atrevido a decir que si nos comparamos con Sodoma y Gomorra, estamos a un nivel que es increíble. La degradación que tenemos actualmente y las cosas que están sucediendo son cosas que a veces vemos las noticias, vemos las redes sociales y nos damos cuenta de que andamos mal, de que estamos mal, y que evidentemente el ser humano necesita acercarse a Dios. Hay un paralelismo con los días de Noé a lo que está sucediendo actualmente. No tenemos un arca per se igual físicamente, pero en estos tiempos el arca de salvación es Cristo Jesús. Amén. En aquel tiempo tuvimos el arca de Noé, en este tiempo tenemos el mismo paralelismo, pero el arca de salvación es Cristo Jesús. Vuelve a traer. Dijimos sobre el orden, el objetivo y la actitud. Vamos a ver cuál fue el método que... ¿Sí? En cuanto a la actitud, dice, todas las citas que coinciden, creo que Josué 1, 6, 9, 18, me parece, todas coinciden con la actitud de que debemos nosotros apuntar a la valentía. Si no somos valientes, aunque tengamos el deseo de hacerlo, pero si nos falta la valentía, no lo vamos a lograr. Así es. Les dije anteriormente que dentro de todo ese marco histórico, o principalmente en el capítulo 1, el Señor le solicitó 7 veces lo mismo: que se
se esforzaran y que fueran valientes. Pero me gusta, creo que en el versículo, hay un versículo, creo que en el 21, donde el Señor le dice que se esfuerce y sea muy valiente. Del 1:7. Exacto, sí. Me gusta mucho ese énfasis que se le da aquí, porque hace como un empuje más de tantas veces que el Señor le hace el llamado de que se esfuerce y sea valiente. Y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Pero es porque el Señor, como soberano del universo, sabía lo que iban a pasar, sabía cuál iba a ser el proceso, y el Señor sabía que ellos necesitaban de una fuerza espiritual. Pero ¿cómo el pueblo pudo obtener esa fuerza espiritual y cómo nosotros podemos obtener esa fuerza espiritual? Lo vamos a ver más adelante. Dijimos al comienzo ya. Exacto. Hablamos del orden divino, hablamos del objetivo claro y de la actitud. Vamos a ver el método. Pasa a la siguiente. ¿Cuál fue el método obligatorio? Creo que esa es la otra que está. Sí, el método. ¿Cuál fue el método que el Señor les ordenó para que obtuvieran éxito, para que fuera victorioso su trayecto? Dice en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 7, dice allí: solamente esfuérzate y sé valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y el método fue que no se apartara ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me gusta lo que dice aquí el comentario bíblico sobre esta parte de apartarse o a la derecha o a la izquierda, porque nosotros como seres humanos sabemos que hay un camino trazado, pero todos tenemos libre albedrío de elegir si queremos ir por el camino trazado o si queremos apartarnos a la derecha o a la izquierda. El Señor fue específico, y quiero hacer un poquito de énfasis en esa parte, porque actualmente hay muchas doctrinas extrañas, hay muchas cosas raras introduciéndose a la iglesia, y el Señor fue claro en su palabra de cómo Él aceptaba las cosas y de cómo el pueblo tenía que dirigirse en todos los aspectos. El Señor habló de la música, el Señor habló de la comida, el Señor habló de la vestimenta, el Señor habló de los buenos sentimientos hacia el prójimo, el Señor habló de la familia, el Señor habló de todo para que nosotros tuviéramos la palabra como regla de fe, para que ninguno de nosotros tuviera la necesidad de apartarse ni a la derecha o a la izquierda. Y lo que dice el comentario bíblico específicamente sobre el versículo 7 del capítulo 1 me gusta mucho, porque escuche bien lo que dice: siempre hay un sendero a la derecha y otro a la izquierda. Indudablemente ambos están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque el Señor dio un mandato, dejó un solo camino. ¿Sí, Dios? Y yo me lo sé, el medio, dice Dios. Sí, pero está bien, porque hablando así, como especificando, si hablamos de la derecha o la izquierda, estamos especificando que el Señor dice el centro, muy bien, Dios. Sigue diciendo: una persona puede ir al extremo en cualquiera de las sendas del deber. El maligno se complace tanto en que el cristiano tome el sendero derecho hacia el fanatismo, como que entre por el sendero de la izquierda que lleva al liberalismo. Ambos conducen a la destrucción. Aquí el Señor nos está especificando que nosotros debemos de tener
cordura. Y cuando se habla de cordura, muy bien, cordura y equilibrio. Ni me voy a un lado, ni me voy al otro. Un equilibrio. Exactamente en el centro. Y es una de las cosas que ha traído muchos problemas a nosotros como pueblo de Dios. Porque regularmente, como decíamos anteriormente, el Señor dejó claro cómo debía caminar el cristiano. Pero actualmente nosotros los cristianos estamos buscando una nueva luz. O nos estamos siempre acomodando, queriendo hacer las cosas como nosotros entendemos que nos sentimos más cómodos. Pero el Señor dejó claro en su palabra cómo deben de ser las cosas. También dejó su santa ley para explicarle al ser humano cuáles eran los mandamientos. No 1 ni 2 y quitando 10 mandamientos, por los cuales eran las normas de vida que debía regirse el cristiano en aquel tiempo y hasta el final de los tiempos. La ley de Dios no cambia, no se mueve. Ambos conducen a la destrucción. Pasa a la siguiente ya, a ver si tengo algo más sobre esta. No, vuelve hacia atrás. Vuelve hacia atrás. Actualmente dimos el método, vuelve atrás. Voy a necesitar citar las manos. Hablamos del orden divino, el objetivo, la actitud necesaria, el método obligatorio, cimentado en una promesa y finalmente el cumplimiento de dicha promesa en las vidas del pueblo de Israel. Y yo le agrego algo, en las vidas de nosotros como pueblo de Dios actualmente. Vamos a ver sobre ese cumplimiento. ¿Qué dice la Biblia y el comentario bíblico? Pasa a la siguiente. Promesa divina. ¿Cuál fue la promesa del Señor al pueblo de Israel en ese momento? Vayamos a Josué capítulo 1, versículo 8. 1:8. Dice allí: no te apartes de ella a la derecha ni a la izquierda. Y aquí viene la promesa: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y yo digo gloria a Dios por eso. El Señor promete que cuando nosotros estamos en orden con el cielo, cuando nosotros tenemos una perfecta comunión con Dios, cuando nosotros en esta tierra caminamos verdaderamente como cristianos dignos, dice la palabra de Dios que seremos prosperados en todas las cosas que hagamos. Y quiero abundar sobre eso. Vas a asegurar, Miguel. No, sí, aquí la promesa. La promesa fue entonces que prosperaríamos en todas las cosas y que todo nos saldría bien. El comentario bíblico adventista sobre esta cita arroja algo que también es muy interesante sobre el versículo 8. Dice que habla referente a que la ley de Dios meditar en ella y practicarla es lo que hará prosperar nuestra vida y nuestros caminos. Entonces todo nos saldrá bien. ¿Usted escuchó bien? ¿Cómo vamos a lograr prosperar y que todo nos salga bien? Meditando en su ley, guardando su palabra, practicándola. En estos tiempos el Señor necesita y el mundo necesita cristianos que con su testimonio demuestren que verdaderamente son fieles seguidores de Cristo. Eso es lo que más necesita el mundo. No le voy a decir que no son necesarias las campañas, claro que sí. Que no es necesaria la obra misionera, claro que sí. Pero por encima de todo eso está el testimonio que usted y yo podamos darle a las personas que están allí afuera,
Porque muchas veces somos cristianos cuando estamos aquí en la iglesia. Ojo, yo sé que con ninguno de nosotros sucede eso, amén. Pero regularmente no profesamos lo que supuestamente creemos. Hablamos de un sábado que regularmente no guardamos. Hablamos de un amor al prójimo que regularmente no practicamos. Hablamos de bondad, hablamos de paz, hablamos de misericordia. Y cuando una persona nos debe algo, regularmente somos del tipo de personas que cogemos el látigo. Cuando el Señor nos manda a tener misericordia por nuestro prójimo. Muchas veces una persona nos falta y lo primero que hacemos es darle para atrás. Si ve que viene y me dice una cosa, yo vengo y me respondo para atrás. No tengo misericordia de ella. No me importa lo que ella pueda sentir en el momento. Yo lo que no me voy a quedar con eso, yo lo que la voy a hacer sentir mal a ella. Regularmente eso es lo que sale de nosotros. Y el Señor nos manda a tener misericordia. Pero no es solo que la Biblia lo diga, es que nosotros lo mostremos diariamente con nuestro prójimo. Ese amor del que tanto predicamos, tanto hablamos, las personas de allí afuera necesitan verlo en ti y en mí, palpable. Que las personas puedan decir allí afuera, yo quiero ser de esa iglesia, porque esas personas verdaderamente muestran amor. Yo quiero ser de esa iglesia, porque yo le falté a fulano y lo que me dijo fue que Dios me bendiga. Yo le dije una mala palabra y esa persona lo que me dijo fue, mira, Dios te bendiga, Dios te ama. Eso es lo que las personas urgentemente necesitan escuchar. Sigue diciendo, no faltó ninguna de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, lo que fue nuestra lectura bíblica. El Señor promete cumplir en tu vida sus promesas. El Señor promete bendecirte con la salvación. El Señor promete salvar a tus hijos que quizás están fuera de la iglesia. El Señor promete sanar la tierra, sanar estos cuerpos dañados por el pecado. El Señor lo promete. Pero el Señor necesita, escuche bien lo siguiente, lo que el comentario bíblico adventista arroja también sobre esta parte. Oiga, ¿cuándo fue que el pueblo de Dios vio palpable las bendiciones? ¿Cuándo fue que el pueblo de Dios pudo entrar a la tierra prometida? Escuche bien, ¿cuándo es que nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo que tanto se nos ha prometido? Escuche bien, ¿cuándo es que nosotros vamos a vivir un evangelio genuino, un evangelio de poder, un evangelio de cero mentiras, un evangelio transformado? Escuche bien, ¿cuándo va a suceder eso? Escuche cuándo sucedió en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo hubo cumplido con todas las condiciones. Mire dónde marqué en rojo las condiciones, porque hay condiciones, mi querido, para poder ir a morar al reino de los cielos. Hay condiciones. Para que tu familia pueda ser sana, hay condiciones. Para que seamos cristianos genuinos, hay condiciones. Todas las promesas dadas a Moisés y Josué se cumplieron. Pero cuando el pueblo cumplió las condiciones que el Señor les mandaba que tenían que cumplir, lo que sucede con nosotros actualmente, iremos al cielo cuando cumplamos con esas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? A ver, mencióname por lo menos los buenos estudiantes que hay aquí. Yo sé que Esmeralda, Teresa nunca se queda callada. ¿Cuáles condiciones ustedes creen que nosotros actualmente como pueblo de Dios necesitamos urgentemente para poder entrar al reino de los cielos? A ver.
cuando el pueblo cumple la ley, ¿verdad? Pero cuando la cumple de verdad, de todo corazón. Amén. Cuando ama al prójimo, cuando si alguien lo ofende, es un Dios perdido. Es así. Amén. Pudiéramos resumirlo entonces, Teresa, de la manera siguiente. Cuando cumplamos en nuestras vidas la ley de Dios. Joshua. O sea, podemos resumir lo que tú acabas de decir, Joshua, que ella te hizo un mal, pero tú no le pagaste con un mal. Lo mismo que acaba de decir Teresa, que resumimos. Cuando una persona nos hace un mal, ¿con qué le pagamos? Es difícil. Es difícil. Sí, es difícil, queridos, no es fácil que una persona te insulte, te ultraje y que tú puedas decirle: Dios te bendiga, Dios te ama. Es difícil, pero no imposible, porque tenemos un Jesús al que le hicieron cosas que nosotros ni imaginamos que nos van a suceder a nosotros, y se lo pagó como un bien. Pasa a la siguiente ya. Dice, y quiero ir aterrizando con este versículo o ir terminando, Josué capítulo 21, versículos 43 y 44. Escuche bien todo lo que el pueblo recibió cuando obtuvo las condiciones necesarias para que las promesas de Dios se pudieran cumplir en sus vidas. Escuchen bien. Dice el versículo 43: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. Y el 44 dice: Jehová les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. El Señor prometió que en tu vida y en mi vida Él se iba a derramar de una manera muy especial. El Señor prometió que para estos tiempos nosotros íbamos a estar viviendo un evangelio de poder, un evangelio genuino, un evangelio que la gente iba a querer vivir, porque iban a ver en nosotros lo que dice la Biblia. Todo se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Pero tenemos que cumplir urgentemente con las condiciones que Él demanda. Mi querido, es tiempo de que despertemos. Es tiempo de que hagamos arreglos en nuestra vida, de que hagamos cambios, de que quitemos aquellas cosas que sabemos que al Señor no le agrada. Que nos alejemos de esas cosas que a la carne le parece agradable, pero sabemos que a nosotros nos hace daño. Pudiéramos mencionar muchos temas, dicho sea de paso, que son que abarca todo lo que estamos hablando: la comida, el vestir, la música, todo eso. El Señor le pide a su pueblo urgentemente que haga reformas. Hay que hacer reformas, mis queridos. Hay que hacer reformas en el comer. Señores, el cuerpo humano necesita que comamos lo más sano posible. Es un mandato bíblico. Hay personas que cuando le hablan de esas cosas dicen: no, pero que no es pecado comer tal cosa. No, muchas cosas no son pecado comerlas, pero se convierten en pecado. Porque cuando la Biblia nos dice en Corintios que el cuerpo
Espíritu Santo. Todo lo que usted sabe que hace daño y lo introduce a su cuerpo, usted le está haciendo daño a un cuerpo que a usted no le pertenece. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ese cuerpo que usted tiene a usted no le pertenece, por lo tanto, usted no puede hacerle daño. Acostándonos tarde en la madrugada, eso le llama, ¿cómo le llama eso? Intemperancia. Eso también se convierte en pecado. Te voy a dar la parte ahora mismo. Cuando escuchamos esa música que nos incita a movernos, a alimentar la carne, eso se convierte en pecado, porque el Señor nos llamó a guardar nuestro cuerpo de los deseos pecaminosos. Cuando nos vestimos de una manera indecorosa, eso es pecado, porque el Señor nos mandó a vestirnos con pudor. ¿Y para glorificarlo a quién? A Él. Que todo lo que usted se ponga sea para que usted agrade al Señor. Sí, las personas te van a ver bonito y es agradable, pero qué bonito sería, Teresa, cuando usted se ponga un vestido y usted se mira en el espejo y usted le diga al Señor: Señor, ¿te agrada este vestido que me acabo de poner? ¿Te sientes honrado con esto que me acabo de poner? Suena como algo como estilo película, pero señores, es real y es lo que el Señor aprueba. Queridos, el llamado de esta noche es claro, para que todo lo que sucedió con el pueblo de Israel suceda con nosotros. Hay condiciones que cumplir. Esto es como un examen. Usted llena un examen completo, pero si usted no le puso su nombre y su apellido y lo pasa para adelante, ¿a quién le van a poner esa puntuación? Se quedó en el aire. Si usted no cumple con los requisitos que aquí están solicitados, no podrá entrar al reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios. No quiero irme sin que antes nos pongamos de pie y oremos. Vamos a orar. Ay, Dios, ¿quieres decir algo? Sí, Dios. La ley de Dios es eterna y no la va a cambiar. Él lo que contó ahí fue algo que para mí fue de bendición. Yo estuve en una actividad donde estuvo David Kay predicando y yo hablé con él, conversé con él y lo vi a él y vi unas cuantas cosas que la conversé con mi familia que fueron de gran impacto para mí, porque regularmente cuando vemos una persona de alto renombre o tan famoso, solemos pensar en que quizás esa persona usa cosas caras, tiene cosas caras, porque para nadie es un secreto que una persona así pudiera ponerse lo que quisiera. Y yo lo vi de una manera tan sencilla, tan humilde, que para mí fue un testimonio. Yo lo conversé con él y yo vi su reloj y algunas cosas y yo dije, muchas veces nos enfocamos tanto en la apariencia. No está mal, no está mal verse bien, vestirse bien, no está mal, pero cuando le damos más importancia a eso que a lo que está dentro, entonces eso se convierte en nuestro Dios, en nuestro ídolo. Y por eso yo solo todo eso, para mí eso fue un testimonio muy fuerte, muy poderoso, bendijo mucho mi vida. Así es que el Señor se enfoca en lo de adentro, es verdad, pero también el Señor ve lo de afuera. Si usted no glorifica al Señor por lo de afuera, es difícil que usted esté glorificando al Señor por lo de adentro. Muy difícil. Vamos a orar, vamos a ponernos de rodillas, lo que puedan, lo que no se puede quedar de aquí.
Oramos. Bendito Dios y eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Damos gracias, Padre Celestial, gracias infinitas por sus hermosas promesas y porque son vigentes hasta el fin. No tienen fin. Por eso agradecemos, Señor. Agradecemos porque usted prometió también estar con nosotros hasta el fin del mundo. Usted estaría con nosotros y por eso agradecemos, Señor. Gracias porque todos los días su misericordia y su bondad se extiende para con nosotros. Hasta en las cosas más sencillas, como tomarnos un vaso de agua, como comer el desayuno, podemos ver su mano poderosa obrar, porque muchas personas quizás no lo pueden hacer, y a usted le place extender su misericordia para con nosotros. Padre Celestial, su pueblo necesita urgentemente cumplir con las condiciones que usted exige para que podamos recibir sus promesas. Por eso solicitamos ayuda del cielo, para que usted pueda ayudarnos a cumplir con esas condiciones. Usted dice en la verdad sobre los ángeles que cuando uno de nosotros solicita ayuda de los cielos, usted manda ángeles de excelso poder en nuestro socorro. Por eso pedimos urgentemente, Señor, que usted nos socorra, que usted quite de nuestra mente y de nuestro corazón aquellas cosas que nos impiden adorarle y honrarle como usted lo merece. Usted pide, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente estén conectadas con el cielo, para usted así poder bendecirnos, Señor. Por eso pedimos, Padre Celestial, que usted cambie nuestra mente y nuestro corazón por la mente y el corazón de Cristo Jesús. Padre, quiero presentarle cada uno de los hogares aquí representados, Señor, para que usted, como proveedor por excelencia, pueda proveer, Señor, de todo material, pero que específicamente y urgentemente usted pueda proveer de esas bendiciones espirituales que usted prometió, Señor. Que cada hogar, cada persona aquí representada pueda acercarse a usted de tal manera que usted pueda depositar en cada uno de nosotros su Santo Espíritu. Reconocemos, Señor, que no hay mérito alguno, que no somos dignos, pero que por los méritos santos de Cristo Jesús podemos arrebatar todas esas